Hola, buenos días al profesor Freddy, buenos días al profesor Gerardo, buenos días al profesor Peter o a cualquier persona que esté viendo el video. Bueno, yo soy Luis Medina y este es el video explicativo donde voy a presentar las dos ideas que tengo para el emplazamiento del proyecto de este semestre, que es una propuesta para la competición INATUR 10, un centro de interpretación natural. Bueno, primero que todo creo que sería bueno explicar por qué tengo dos opciones en vez de una. Bueno, la razón es sencilla, básicamente es porque me parecía buena idea tomar dos opciones que fueran distintas, que estuvieran en lugares distintos, en países distintos, climas distintos y entornos naturales distintos, para poder saber realmente cuál es la idea y cuál es el lugar que se busca para cumplir los requerimientos del proyecto. Principalmente empezamos con la primera opción que tuve en mente, ya que me encuentro por acá, por esos lados, fue en el Cerro de Monserrate en la ciudad de Bogotá. Si alguien no conoce el Cerro de Bogotá, es uno de los cerros tutelares de la ciudad. Bueno, Monserrate tiene unos 3.000 metros de altura y se ubica sobre la cordillera oriental. La cordillera oriental es una de las tres ramas de la cordillera de los Andes, ¿sí? Y bueno, obviamente es uno de los atractivos más grandes que tiene el cerro, es que tiene un atractivo religioso, gastronómico y es uno de los destinos más importantes de la ciudad y del país como tal. Hablando un poco, pero sin entrar muy a fondo sobre la historia del cerro, básicamente en el siglo XVI se le empieza a llamar Cerro de las Nieves. En el siglo XVII se empiezan a construir algunas ermitas. Las ermitas son unas capillas o unas iglesias pequeñas que se ubican pues, en zonas que no están pobladas, básicamente. Pasan los años y se construyen más ermitas, más capillas y finalmente se construye el templo, el santuario que está arriba del cerro, ¿sí? Y nada, se le llama templo, pero igual se erige en 1956 como iglesia de Monserrate finalmente. Ya entrando en tema, pues el terreno que seleccioné para el desarrollo de la propuesta es un terreno que se encuentra en el extremo sur del cerro, que se encuentra justo al lado de una de las estaciones de funicular y de teleférico. Bueno, se pueden observar por las imágenes del Google Street, que bueno, es un terreno que está relativamente llano, ¿sí? Tiene unos 800 metros de cuadrados de terreno y pues es un terreno que está en desuso realmente porque tienen como un equipamiento de ejercicio, pero es un equipamiento que no se está usando actualmente. En cuanto a las razones por la cual decidí escoger ese terreno en este cerro, primero por el significado religioso que tiene. Sí, se dice que es uno de los lugares más sagrados y más visitados del país. Es un punto de referencia a los límites de la ciudad, porque bueno, está en un cerro que está bastante alto en comparación con el resto del territorio de Bogotá. Como ya dije anteriormente, pues es un atractivo turístico, cultural, histórico, natural y deportivo, aparte de arquitectónico, ya que pues el estilo de las edificaciones que tiene, y cito a la página oficial del parque, es que estos edificios tienen un falso neocolonial. Okay, finalmente yo seleccioné este terreno, este lugar, porque siento que tiene un significado más muy religioso, se le da mucha importancia al valor religioso, pero no se le da tanta importancia al entorno natural que tiene. Entonces siento que sería bueno o complementaría bien el lugar, tener un centro de interpretación natural para poder exponer ese valor natural que tiene el lugar. Con respecto a las normativas que pude investigar, encontrar sobre la construcción en Colombia, bueno, tenemos varias partes. Primero está el POT, que es lo que se conoce como el Plan de Ordenamiento Territorial, ¿sí? Este básicamente actúa como una ordenanza de zonificación en Venezuela, es decir, esta lo que hace es definir los usos del suelo, las áreas protegidas, cómo se pueden organizar las diferentes actividades en la ciudad, bueno, entre otros aspectos. El POT se divide en varios tipos de mapas que expresan diferentes tipos de características del suelo, ¿sí? Según lo que pude encontrar, lo que pude investigar, en algunos mapas se puede ver categorías del suelo, amenazas y estructuras ecológicas de la zona del cerro, ¿sí? Entonces, pues nada, se dice lo que ya conocemos, que es que el santuario de Monserrate, el Cerro de Monserrate, se encuentra entre la categoría de área protegida, patrimonio cultural y áreas de conservación y protección ambiental. Además de esto, pues aquí también se pueden ver algunas de las instituciones que intervienen en los proyectos de arquitectura de turismo, los proyectos de vivienda, los proyectos de cultura, los proyectos de turismo y de comercio, ¿sí? Y bueno, estos se rigen por una serie de decretos, resoluciones y diferentes leyes.
Ok, bueno, y en esta diapositiva pues se pueden observar que son, bueno, bastantes las resoluciones y los decretos que se usan en el sector de la construcción, ¿sí? Estas normas abarcan aspectos de higiene, seguridad, organización, planeación, ejecución, ventilación, implantación, bueno, muchos aspectos. Finalmente, como hay tantas reglas, tantas leyes, tantas resoluciones, continué investigando y encontré una guía que en mi opinión es la más concisa, la más resumida de todas, que es una guía básicamente que explica cómo implantar, cómo proponer, cómo construir edificaciones e infraestructuras sostenibles en parques nacionales naturales en Colombia, ¿sí? Entonces esta pues recopila muchas resoluciones, muchas leyes y también recopila lo que son pues los lineamientos para tener una construcción sostenible en este tipo de lugares, en este tipo de locaciones. Y finalmente, la última normativa, si se le puede llamar así, que puede encontrar sobre construcciones de este tipo en Colombia, es que en Colombia se requiere obligatoriamente una autorización de intervención de bienes de interés cultural del ámbito nacional. Es decir, toda zona, todo edificio que se vaya a intervenir o que se vaya a proponer algo nuevo que entre en categoría de área protegida, de patrimonio cultural o patrimonio natural, tiene que tener este permiso para poder proponer cualquier cosa o intervenir en cualquier tipo de edificio. Entre las potencialidades o fortalezas que pude identificar o concluir en esta selección es que, bueno, primero que su localización es un punto de referencia en la ciudad, es decir, es un lugar fácil de identificar y fácil de reconocer en toda la ciudad, que, bueno, la ciudad tiene una superficie muy grande, ¿no? Segundo, que es una atracción de alto valor patrimonial, como ya comenté antes, natural, histórico, cultural y arquitectónico. Tercero, es que se encuentra en un entorno natural que brinda confort, es un entorno natural que tiene bastante valor porque, como ya se pudo ver en una diapositiva anterior, tiene una flora y una fauna muy rica, muy alta, muy típica de los Andes. Y cuarto, por último, es bueno, su alta concurrencia de peatones y peregrinos y turistas, porque pues Monserrate es uno de los lugares, repito, es uno de los lugares más visitados de Colombia, entonces pues lógicamente reciben una cantidad de visitantes muy grande durante el año. Entre las necesidades del sitio y las oportunidades que también pude reconocer es que, bueno, como ya comenté antes, a pesar de ser un sector turístico, es un sector natural muy concurrido, pues sí se requiere como ese complemento, ese edificio que sea más contemplativo, más que simbólico religioso, ¿sí? Porque se le da, repito, mucha importancia al aspecto religioso, pero no se le da tanta importancia al aspecto natural del sitio, al aspecto de la fauna y la flora, que también es muy importante. Terminar con la exposición de la explicación de este lugar, tengo las limitantes o debilidades, si se les quiere llamar así, del sitio, ¿sí? Primero, al encontrarse en una zona de gran altura, pues el acceso es muy limitado. No hay ninguna vía vehicular que llegue al sitio, sino que solamente es peatonal o por transporte público, que sería el funicular y el teleférico. Segundo, al ser zona montañosa, pues presenta altas pendientes de inclinación, aunque el terreno donde se planea realizar la propuesta es relativamente llano, ¿sí? Además de que, bueno, también tiene mucha masa vegetal que está protegida por ley, protegida por patrimonio, perdón, y pues entonces eso requeriría pues intervenir esta zona de una forma más delicada, más que no tenga tanto impacto en el ambiente. Y cuarto, ¿sí? Al ser una zona de patrimonio histórico y cultural, pues se tienen muchas limitantes a la hora de proyectar o intervenir en una zona. Es decir, no se puede realizar una propuesta que resalte más que el patrimonio que se quiere exponer. Debería ser una propuesta que se adapte al entorno, que se camufle, por así decirlo, y que sí, que se adapte y que tenga cosas en común, de repente se relacione con el contexto arquitectónico y natural del lugar. Finalmente, un comentario de mi parte es que, bueno, Monserrate me parece un buen lugar para implementar un centro de interpretación natural. Sin embargo, el terreno está un poco limitado, pero creo que se puede realizar una buena propuesta si se organizan todas las funciones correctamente.
Como segunda opción de emplazamiento, decidí buscar un entorno natural totalmente diferente al Cerro de Monserrate, con fauna diferente, con flora diferente, con condiciones climáticas distintas, ¿sí? Entonces encontré este parque que me llamó la atención, que está en el sur de Argentina y se llama el Parque Nacional Tierra de Fuego. Este parque se encuentra en la provincia de Tierra de Fuego, en el departamento de Ushuaia, y pertenece a la ecorregión de bosque patagónico y mar argentino. Es la última reserva natural de América del Sur y es uno de los pocos parques de Argentina que tiene costas marinas. Este protege 70.000 hectáreas de bosque patagónico y este parque también se identifica, en este parque se han identificado sitios arqueológicos e históricos, ¿sí? Finalmente, y otro dato curioso, importante, es que este protege una porción del extremo austral de la cordillera de los Andes. Nuevamente, no voy a entrar muy en detalle, pero voy a hablar en general de la historia del sitio. Bueno, se dice que este sitio ha sido habitado desde hace millones de años, o sea, es un lugar importante para estudiar la historia, ¿sí? Esta área fue ocupada por cazadores recolectores, pero no fue sino hasta el siglo XX que se decretó que el territorio, las hectáreas del territorio como área protegida, se decretó, se realizaron algunos decretos, algunos decretos quedaron sin efecto, el parque se creó oficialmente y finalmente se designa como reserva natural del país. El terreno seleccionado para el desarrollo del ejercicio en este caso es un área que se encuentra en la vía RN3 3075, ¿sí? Está justo en la entrada vial del parque. O sea, es decir, se entra, ¿sí? Por esta vía de acá, donde se encuentra la cabecera de senda, se llega al terreno y está justo al lado de la vía, justo al lado del acceso vehicular. También se encuentra al norte de un lugar de culto que se llama Virgen de Luján y al sur de un centro que se llama Centro de Visitantes Alacush. Este terreno, pues tiene, como se ve en el plano, este es el área que decidí abarcar y tiene un área aproximada de 5.300 metros cuadrados. Y aquí se pueden observar, pues, diferentes fotos, diferentes perspectivas de la opción de Google Street, de Google Maps. Las principales razones por las cuales escogí este espacio fue por su variedad de ambientes naturales, ¿sí? Se dice que es el único lugar de la Argentina que combina ambiente marino, boscoso y montaña. Segundo, contiene elementos de alto valor histórico y cultural. Como ya lo dije, tiene sitios arqueológicos e históricos porque esta zona fue habitada hace millones de años. Tercero, representa un punto de referencia para aventureros porque es la última reserva que se encuentra en el sur de Argentina. Por lo tanto, muchos aventureros, unos 150.000 habitantes al año, deciden visitar este lugar. Cuarto, posee una alta gama de especies registradas, especies amenazadas, nativas y exóticas, más que todo de fauna. Y por último, este parque, bueno, por sus características, es un objeto de investigaciones durante el año, muchas investigaciones durante el año. Con respecto a las normativas que pude encontrar en este caso particular, pues bueno, hay mucha información regada por internet, pero se tiene que las principales instituciones públicas que están encargadas como de administrar, de cuidar, de mantener este tipo de lugares son el Ministerio de Obras Públicas, la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿sí? Y de estos hay varios decretos, varias leyes, pero encontré un reglamento que está publicado, o sea, se publicó y se hizo por el Ministerio de Ambiente, que se llama Reglamento de Construcciones para los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales. Es decir, es un reglamento que, como el caso anterior, básicamente tiene lineamientos, limitaciones, recomendaciones, requerimientos de cómo realizar construcciones, cómo intervenir, cómo pues meterse en lo que es una propuesta de construcción en un parque natural, ¿sí? Y pues este formula parámetros básicos para construcción, modificación, demolición, inspección de edificaciones, en cualquier tipo de parque natural que esté en Argentina. Ok, y bueno, podemos terminar con esto. Bueno, las potencialidades, necesidades y limitantes. Entre las potencialidades que yo vi en este caso particular es que, bueno, a pesar de estar conformado por un bosque patagónico, esta zona que yo seleccioné en particular es un valle, ¿sí? Se encuentra entre zona montañosa, ¿no? Y tiene una pendiente muy baja, como se pueden ver en las imágenes,
¿sí? Eso pues facilitaría mucho más la realización de diferentes propuestas. Segundo, el terreno se localiza en una zona casi totalmente despejada, ¿sí? Eso quiere decir que si se coloca un centro de interpretación acá, en este espacio, pues la relación entre visitante y entorno natural sería mucho mejor, sería mucho más directa, sería mucho más, ¿cómo lo diría? Ininterrumpida, sin obstáculos visuales, o sea, las personas que visiten el centro de interpretación, pues podrían observar todo el entorno natural que se quiere exponer principalmente, ¿sí? Tercero, otra cosa positiva que también estoy viendo es que tiene una cercanía muy grande con la carretera y permite entre comillas, fácil. ¿Por qué entre comillas? Porque, bueno, eso lo voy a abarcar más adelante. Y cuarto, al encontrarse cerca del río La Patilla, al no estar en zona forestal, se podrían utilizar de cierta forma los recursos naturales para la energía sustentable del edificio. De repente se puede utilizar energía del río, ¿sí? Por la fuerza del agua, o energía solar, o de repente energía eólica. Creo que se podrían proponer diferentes tipos de energías para el edificio. Y bueno, finalmente tenemos limitantes y necesidades. Entre las limitantes que yo estoy observando es, primero, número uno, al ser un terreno que se localiza en una zona casi totalmente despejada, sin casi ningún tipo de edificación en la cercanía, pues tiene que adaptarse muy bien al entorno natural, porque no tiene ningún edificio, ningún elemento arquitectónico con el que se pueda adaptar, con el que se pueda camuflajear, por así decirlo, sino que tiene que estar él solo y no puede, repito, no puede resaltar más del patrimonio natural que se quiere exponer. Segundo, su ubicación, si bien permite un acceso fácil en automóvil, pues queda bastante lejos de la metrópolis, como se puede ver en esta imagen abajo a la derecha. Un parque que se encuentra muy, muy, muy lejos de las metrópolis del país, por ejemplo, Buenos Aires o las ciudades grandes, sino que está cerca de pueblos que tienen muy poca población. Entonces, pues, la concurrencia de visitantes no es tanto, como mencioné anteriormente, son 150,000 al año más o menos, ¿sí? Cuarto, como se encuentra en una zona sur del continente, puede representar muchas, muy bajas temperaturas y pueden ser consideradas extremas dependiendo del tiempo del año. Y finalmente tenemos las necesidades del lugar. Como lo comentaba en el caso anterior, pues sí, siento que le daría un plus, o siento que le complementaría muy bien tener un proyecto arquitectónico que le dé como un atractivo nuevo, un atractivo contemporáneo al lugar, que se adapte al entorno natural y que también le rinda honor al patrimonio arquitectónico, al patrimonio arqueológico, natural y cultural, ¿sí? Y que al mismo tiempo se pueda impulsar un poco más el turismo del sector. Y bueno, finalmente, bueno, estas son mis dos opciones. No sé cuál de las dos opciones se adapte mejor a lo que necesitamos para el proyecto. Ustedes me harán llegar sus opiniones, profes. Esperaré sus comentarios lo más pronto posible. Estaré montando obviamente esto en YouTube. Lo estaré montando también en la tabla donde tenemos los enlaces, ¿sí? Voy a estar montando todo en todas las plataformas durante el día y después de esto pues voy a empezar a analizar el caso referencial que tengo y pues nada, estaremos en contacto. Yo cualquier cosa, si necesitan algo, si necesitan contactarme, pues tienen mi correo, mi número, lo que necesiten, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por la atención. Bueno, esperaré sus comentarios, que tengan feliz día y bueno, hasta pronto, estaremos en contacto.